pasaje que recitamos, es un pasaje que no sabemos de memoria, es un pasaje que citamos en los momentos de necesidad. Y el pasaje en sí no es muy largo, es muy corto, pero a la vez muy descriptivo y no tan fácil de vivir así como se dice o como se aprende. Filipenses capítulo 4, verso 13 dice la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a pedirle al grupo que tome su lugar. Usted también puede tomar su lugar, gracias. Hemos estado hablando sobre lo que es el ciclo Jehová Rafa, que significa sanidad. Dios es mi sanidad. Y este pasaje de la Escritura, ¿quién de nosotros en algún momento de adversidad no lo ha citado? Levante la mano quien se sabe de memoria este pasaje de la Escritura. Levante la mano que acabamos de leer. A ver, levante la mano. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no hay duda que es una gran verdad, que todo lo podemos en Cristo. Y si Cristo no hubiese llegado a nuestra vida, lo he manifestado en muchas ocasiones, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiese resucitado, no hay cristianismo. Así de sencillo. Y cuando vemos esto de todo lo puedo, ¿cuántas veces se nos han acabado las fuerzas y hemos dicho ya, no puedo dar un paso más? ¿O cuántas veces nos hemos sentido con tanta adversidad que hemos dicho, no puedo dar un paso más? Y efectivamente, no podemos hacer nada por nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos querido hacer las cosas de la manera que nosotros sabemos hacerlas y nos han resultado mal? ¿Cuántas veces hemos querido caminar en nuestras propias fuerzas y nos hemos frustrado, nos hemos cansado y prácticamente no queremos seguir adelante? Por eso yo digo que es una gran verdad. Y es un pasaje muy sencillo, pero que encierra una gran verdad. Todo lo puedo, pero cuando yo clamo a Cristo. Todo lo puedo cuando estoy conectado, cuando estoy sintonizado con Cristo. La palabra dice que fuera de Él nada podemos hacer. Fuera de Él no podemos llegar a ningún lado. ¿Y cuál es el objetivo que pretendemos alcanzar el día de hoy? Saber que si Jesús lo hizo, nosotros también podremos hacerlo. Por eso el mensaje de hoy es: tú puedes hacerlo. Y no hay duda que cuando leemos la Escritura nos dice que por cuanto Él va al Padre, cosas mayores haríamos. Pero el caso es que si lo queremos hacer en Él, bajo el orden que Él ha establecido, bajo la forma que Él lo quiere hacer, porque cuántas veces hemos querido formular o hemos querido diseñar nuestro propio cristianismo. Tenemos un concepto erróneo de lo que es el cristianismo y lo hemos creado nosotros, donde podemos hacer tantas cosas, donde no es tan importante el reunirnos, donde le damos más prioridad a otras cosas, donde no cumplimos con nuestras responsabilidades como creyentes, donde no se demande tanto, porque no quiero trabajar, quiero irme poco a poco, donde no se me pida absolutamente nada, donde no tenga que rendirle cuentas a nadie. Es decir, hemos diseñado nosotros mismos un cristianismo o una forma de vida, si se puede llamar así, o un caminar que difiere totalmente a lo que dice la Escritura.
Si la palabra de Dios dice que nosotros podemos hacer cosas grandes, si la palabra dice que nosotros podemos hacer cosas mayores porque Él va al Padre y lo creemos, tenga la certeza, la convicción, la seguridad que así será. Nicodemo sabía reconocer que nadie podía hacer las señales que Jesús hacía. Sin embargo, Jesús dijo que los creyentes harían sus obras, como la acabamos de citar, y aún mayores porque Él iba al Padre. Es decir, podemos hacer las obras de Jesús porque nos ha dado su comisión. Él nos ha dado una tarea, Él nos ha dado una labor, Él nos ha modelado, Él nos ha dado su presencia. Hermano, tenemos tantas herramientas, tenemos tantas armas para poder venir y hacer las obras que Jesús hacía. Uno de los puntos importantes es su comisión. El Padre comisionó al Hijo y el Hijo nos comisionó a nosotros. Es decir, tenemos una tarea. La gente cree, la gente piensa que la gran comisión es solamente para aquellos que tienen facilidad de palabra, es para aquellos que tienen cierta autoridad dentro de la iglesia. Pero la Escritura dice lo contrario. La Escritura dice que Él nos comisionó, es decir, la gran comisión es para todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no se queda ahí, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Habla de la gran comisión, habla de las buenas noticias, habla de las buenas nuevas de salvación, habla de que tenemos que proclamar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que testificar de sus grandezas, tenemos que testificar cómo Él ha transformado nuestras vidas, cómo Él cambió el rumbo de nuestras vidas, cómo Él cambió nuestro entorno, cómo Él cambió nuestra perspectiva, porque íbamos con un rumbo totalmente distinto. Así es de que Él nos ha comisionado, el Hijo nos ha comisionado a nosotros. Él le ungió, quiere decir que nosotros también hemos sido ungidos o establecidos, y se nos ha dado autoridad, se nos ha dado confianza, se nos ha dado una investidura. Pero también no tan solamente le ungió, porque cada que el Señor te va a dar una comisión, también te va a dar una investidura, también te va a dar autoridad para que ejerzas ese trabajo, para que ejerzas esa comisión o para que ejerzas esa labor. ¿Cuál es el contenido de la comisión? Nuestra comisión es romper todo yugo del maligno por la unción del Espíritu Santo. Así lo dice en Isaías. Dice que Él pudre el yugo de esclavitud. Que ayudemos a aquellos que están en esclavitud. Yo creo que todos conocemos a alguien que es esclavo en alguna área de su vida. Todos conocemos a alguien que sea adicto a algo. Todos conocemos a alguien que esté esclavizado por el alcohol, por la droga. Todos conocemos a alguien que está esclavizado por la incertidumbre, que tiene temor, que tiene miedo de salir. Hay una esclavitud. Y cuando nosotros leemos la palabra, dice que Él nos comisionó específicamente, nos dio la unción del Espíritu Santo, nos dio la investidura. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres. Ahora que se está en campaña, ¿verdad? Ha habido algunos spots donde han manifestado que se va a acabar con la pobreza. Las promesas de campaña, amado hermano, son muy fáciles de expresar, pero tenemos mucho tiempo con
un alto porcentaje de gente que vive en pobreza, que no tiene ni siquiera lo más elemental para vivir. Algunos candidatos dicen que si se les da la oportunidad de ser investidos como presidente, o si gana las elecciones, se va a acabar la pobreza. Y no es cierto. O sea, la realidad, amados hermanos, es que dice la Escritura que siempre van a existir pobres, ¿verdad? Y qué maravilloso sería que en este país no hubiera pobres, no hubiera gente que tiene necesidades básicas. Pero la realidad es otra. Entonces, el contenido de la comisión es dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque eso puede cambiarles la condición de su vida. Un mensaje de un político o alguien que nos promete que vamos a salir de pobres no es así. La visión y Jesús te puede cambiar el rumbo, pero también te puede cambiar la vida y te la puede mejorar si tú lo crees. De hecho, nosotros hemos enseñado y le enseñamos ahí en su célula que Dios nos comisionó para enseñarle, porque la enseñanza, la visión cambia nuestra perspectiva y nos puede mejorar la vida, la calidad de vida en todos los sentidos, tanto en lo físico como en lo espiritual, como en lo material. Pero es necesario que lo creamos. Por eso es que tenemos la comisión de predicarle, darle la buena nueva al pobre, al que se le va y se le da una despensa, pero esa despensa tarde que temprano se le va a acabar. A lo mejor se le da un café o algo calientito ahora con el frío, pero eso se le va a acabar. Pero si tú le predicas y le compartes, puede salir de esa condición y su perspectiva va a ser transformada a tal grado que la visión va a cambiarle el rumbo, la palabra le va a cambiar el rumbo, Jesús le va a cambiar el rumbo. Por eso es que nos tenemos que dar a la tarea de predicarle a aquellos que son necesitados. Pero dice también la palabra, sanando a los quebrantados de corazón. Hermano, esos hay muchos quebrantados de corazón, muchos que tienen necesidad de refrescar su vida con algo totalmente diferente. Gente que vive en desesperanza, que están quebrantados y que no saben qué hacer. Y no tan solamente la palabra habla de los quebrantados de corazón, nos dice que tenemos que pregonar libertad a los cautivos, libertad a aquellos que están en el pozo de la soledad, en el pozo de la desesperanza. Que, amados hermanos, aún en medio de nuestros propios familiares, ya no vayamos con los vecinos. Conocemos a un familiar cercano que está pasando por momentos de adversidad, y tenemos que decirle que el Señor puede liberarlo de esa cautividad, de esa esclavitud, de esa desesperanza. Pero también habla de darle vista a los ciegos, y no tan solamente darle vista a los ciegos, la vista que nos permite contemplar los colores, la vista que me permite contemplarte a ti, sino también la ceguera espiritual por la que la gente camina sin Cristo. Y también habla de poniendo en libertad a los oprimidos. Qué horrible es vivir bajo opresión. Yo no sé si usted en algún momento ha sentido alguna opresión. Es horrible. Sin embargo, hay gente que vive constantemente oprimida por algo. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento se les ha oprimido alguna mano, algún dedo, alguna pierna. No se siente nada agradable. Y hermano, hay gente que vive no tan solamente en una opresión en el sentido de alguna enfermedad que le aqueje, sino también de una opresión en el sentido espiritual, que no se ve,
pero que existe. Así es de que esa es la comisión que tenemos. No es nada más hablarle a la gente de Jesús, es hacer todo lo que nos dice también la palabra ahí en uno de los evangelios, pero sobre todo también cuando nos dice en Isaías, y también predicar el año agradable del Señor. ¿Cuáles son los ejemplos de los yugos para un ser humano? La ignorancia. Nosotros tenemos que leer, tenemos que documentarnos, no tenemos que ser ignorantes. La gente a veces no quiere estudiar, la gente no quiere ir más allá, se conforma tan solamente con tan poco. Y saben, el extranjero nos dice que nosotros como mexicanos somos muy bonachones. ¿Sabe por qué? Porque hemos permitido tantas cosas a aquellos que nos dirigen, a aquellos que tienen un puesto de autoridad en el gobierno, y una y otra vez hacen y roban y dicen: ustedes son muy nobles como mexicanos. Sí. En otros países nada más empiezan con alguna situación así y la gente despierta. ¿Por qué? Porque la gente es gente que estudia, se documenta, no es gente ignorante que tan solamente con alguna ayuda cada 6 años la entretienen y la tienen ahí tranquilita. Pero también hay otro yugo, el de la tristeza. ¿Usted ha caído en un momento de su vida bajo tristeza? Y no me refiero a la tristeza que le produce el perder algo. Pues se me perdió un celular y estoy triste porque se perdió mi celular, ¿verdad? A mí se me acaba de perder uno. Y claro que se siente feo, pero bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pero no me refiero a ese tipo de tristeza. Ay, se me perdieron los zapatos que más me gustaban, se me perdió el pantalón que más me gustaba, oh, no sabes, se me perdió mi tablet. Y lo curioso de todo, ¿verdad? Lo que siempre le sucede a todo creyente que es fiel a Dios: se encuentra un celular y le hablan y lo regresa, y eso es bueno. Pero cuando se nos pierde un celular, mandamos señales a todos lados y nunca nos regresan nada. Yo mandé y dije: ¿saben qué? Ahí tengo documentos importantes, por favor, se te va a recompensar. Por favor, mira, es importante, tengo mucha información. Y mire, a veces la verdad, el aparato no duele tanto, toda la información que tiene uno ahí importante. Pero ni se dignaron en siquiera mandar una pequeña señal de que fueron tentados, así como para decir: sí, lo voy a entregar. No. Acaba de salir en las noticias que una persona se encontró $5,000 y lo regresó. Eso es bueno, ¿verdad? Algunos dirían: ay, Señor, gracias, tú conocías mi necesidad. No, no. Tenemos, amado hermano, no me refiero a ese tipo de tristeza momentánea, sino gente que vive en tristeza continua, que no le ve rumbo a su vida. Es desesperante esa tristeza que no sale absolutamente con nada, que solamente el Señor la puede quitar. Dice: yo he cambiado tu lamento en alegría. Pero también otro yugo es la enfermedad. Yo creo que tenemos que reflexionar en torno a nuestras vidas, porque mire, de verdad yo estoy agradecido con el Señor por todo lo que Él me ha permitido vivir. Y ahorita tengo una situación personal crítica. Mi hermana, poco mayor que yo, fue introducida al quirófano hace unos momentos, pero ella ya se le diagnosticó fase terminal. De hecho, cuando nos hablaron nuestras hermanas, nos dijeron: ¿sabes qué? Esto es cuestión de días, semanas, no lo sabemos, pero así nos dieron el diagnóstico. Mis hermanos que viven en Estados Unidos ya están en Guadalajara, y no hay duda que eso produce una gran tristeza. ¿Por qué? Porque
Esa hermana era una hermana muy trabajadora. Trabajó toda su vida desde que yo tengo uso de razón. Es de las mujeres es la mayor, pero no es la mayor de la familia, porque hay otro hermano todavía mayor. Pero sabes, ella era bien entrona, a todo le entraba, a todo. Le decías échame la mano, en los trabajos ella se daba. Pero desgraciadamente a veces cuando somos jóvenes, la verdad es de que no vemos que eso nos puede traer una consecuencia a futuro. Ella trabajó siempre en industrias donde se manejaban cosas muy calientes, se bañaba con agua fría, se lavaba las manos. A ella le diagnosticaron antes de esto 5 enfermedades, o sea, 5 especialistas que la tenían que ver. ¿Por qué? Y no hay duda que siempre viene un cuestionamiento. ¿Por qué? Es que a veces no nos cuidamos. Es que a veces no tratamos bien a nuestro cuerpo y las consecuencias no se ven ahorita porque estás joven, pero tarde que temprano, cuando vayas avanzando en años, te va a empezar a doler todo si no te cuidas. ¿Me está escuchando? Hay cosas que antes hacías y levantabas y no necesitabas de nadie, pero ahora necesitas ayuda. Es más, te agachas un poquito así y ya no te puedes levantar. Me decía un hermano, pastor, es que la verdad, mire, yo hacía y deshacía, pero ahora ya me pesan los años. Y aquellos que digan que no, que todavía se creen así muy macizos, son unos mentirosos, porque ¿sabe qué? La edad no pasa en balde. Se siente ya. Es más, te quieres abrochar los zapatos y no tan fácil. Antes podías, te agachabas, y ahora tienes que hacer en 3 tiempos, cuando antes lo hacías era algo muy común para ti. Hermanos, cuando llega la enfermedad a nuestras vidas, dejamos de hacer muchas cosas, no tan solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque para poder rendir al 100% espiritualmente tienes que estar bien físicamente. ¿Estamos? Ahora, ¿verdad? Nos acaban de dar una noticia también ayer. La esposa del pastor de Pachuca, ¿verdad? Estaba en un grito porque le dolía todo, desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies. Y a veces son cosas que vienen repentinas, o a veces traemos una genética que nos persigue y no nos cuidamos, aun cuando lo sabemos. Veníamos deliberando y hay una línea por donde vienen ciertas enfermedades por parte de los Herrera, y hay otra línea que viene por parte de los Íñiguez, y hay una línea por parte de alguno de sus familiares, de su papá, de su abuelo, que probablemente se manifiesta en una generación, pero en otra no se manifiesta. Pero hay una predisposición y por ello tenemos que cuidarnos. ¿Me está escuchando? Porque mire, mientras no nos duele nada, todo maravilloso, pero ¿qué tal cuando ya empieza a dolernos algo? Y la pregunta aquí es, ¿a usted le duele algo? A ver, levante la mano los que les duele algo. Mire, ya ve, un gran porcentaje, ¿sí? Algunos les duelen hasta los cabellos. El poco pelo que tiene les duele. Hermanos, tenemos que cuidarnos, porque cuando la enfermedad llega, nos hacemos dependientes de alguien más. Y si fuiste independiente toda tu vida, oh, qué terrible es el tener que depender de alguien. Yo llegué al momento en que dependía de alguien que me diera de comer, y qué feo es, porque yo lo de menos, se me antoja un nopal, lo hago. Se me antoja una torta ahogada, la hago. Se me antoja un muriel, lo hago. Se me antoja un pastel, lo hago. Pero no podía hacer nada, no me podía ni mover. Alguien me tenía que ayudar.
Y mire, le voy a decir algo. Hay gente que lo hace de todo corazón, pero hay gente que después se le hace una carga. Bueno, se le hace una carga. ¿Sí? Por eso es, hermanos, que tenemos que cuidarnos. Claro que va a llegar el tiempo para todos, pero no lo adelantemos. No lo adelantemos. Cuidémonos. Comamos saludablemente. Hagamos ejercicio. Cuidémonos. Dile al hermano que tienes al lado, cuídate. Cuídate. Bájale a las carnitas. Bájale a la barbacoa. Que mire, toda la comida mexicana es muy rica, pero hay que bajarle. La semana pasada que mencionamos algo, hicieron guajolotes, ¿verdad? Y un hermano me dijo: pastor, la última vez me como 2 y ya. Aleluya, está bien, pues. Sí. Temor. No tan solamente la enfermedad es un yugo, sino el temor, el estar viviendo bajo constante temor. Y aquellos que viven en constante temor les gusta inventar enfermedades. Siento como que ya no puedo respirar. Siento como que, y empiezan, son hipocondriacos, les duele todo. Y ya nada más les duele la cabeza, a lo mejor de tener un tumor. Les duele el pie, he de tener gangrena, tengo el dedo morado. Hermanos, son hipocondriacos. Qué terrible es vivir bajo temor. ¿Usted conoce ese tipo de gente? No pueden respirar y ya. Es que, ¿sabes qué? A lo mejor los pulmones ya no me funcionan. Pues ya deja de fumar. Deja de fumar. ¿Me explico? Yo creo, hermanos, que dice la palabra que Él no murió para que nosotros vivamos bajo temor, sino para que vivamos con dominio propio, para que no vivamos esclavizados de que a lo mejor si salimos nos va a pasar algo. Todos estamos expuestos, todos. Otro yugo son las obras de las tinieblas. El que nos hayan entregado algún santo, el que nos hayan entregado o hayan hecho algún pacto, alguien lo haya hecho por nosotros. Y lo que es la opresión. Todo yugo en la vida del hombre es producido por la obra del enemigo, pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y con la unción del Espíritu Santo, que es poder para romper todo yugo de esclavitud. Eso es posible para el que cree. Eso es posible para el que cree en la autoridad de la palabra. Pero el Señor no nada más nos dio una comisión, sino que también nos dio su modelo. Jesucristo hacía sanidades en presencia de sus discípulos. ¿Por qué? Esto tenía 2 propósitos principalmente. Número 1 era para que creyesen en Él. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, mostrando su gloria. Y eso era uno de los propósitos, que ellos vieran, que ellos pudiesen ser testigos oculares de cómo hacía Jesús las cosas. Esta gloria fue mostrada a través de estas señales de poder para fe, también para que crezcamos en fe. Los discípulos tuvieron el privilegio de ver estas señales y creyeron. A nosotros nos fue enseñada la palabra escrita para que también creamos. ¿Usted no cree que los discípulos se impresionaban cuando veían que Jesús hacía milagros? Por ejemplo, aquel cuadro donde dice que alimentó a 4,000 sin contar a las mujeres y a los niños. ¡Qué milagro! ¿Cómo es que se multiplicaron esas cestas?
¿Cómo es que partió el pan y lo repartió? Mire, él no lo repartió, él enseñó, le dio a sus discípulos y dice que los discípulos se lo dieron a la multitud. Qué maravilla es el ver a una multitud hambrienta, pero como Jesús hizo un milagro como esos. Cualquier persona se impresionaría, pero no tan solamente fue el único milagro que él hizo. Cuando él levantó a Lázaro, cuando Lázaro dice ya apestaba, ¿qué es lo que haces cuando, por ejemplo, ves sopilotes arriba en algún lugar inhóspito? Dices, ahí hay un cadáver. O es más, a veces los que tienen olfato de perro huelen a un perro muerto de aquí a 3 cuadras. ¿Quién tiene ese tipo de olfato? ¿Va? Qué rico es cuando huele a Chanel 5. Ay, lo huelen. Alguien ha de traer Chanel 5. Y hasta le hacen así, ¿verdad? Como aquellas caricaturas ya. Algunos no me van a entender la parábola, ¿verdad? Pero aquellas caricaturas donde salía, por ejemplo, salía un personaje y el olor así como era como un humito, iba tras él. Estaban cocinando algo, iba tras él así, ¿verdad? Persiguiendo el humito. ¿Cuántos recuerdan esas caricaturas? ¿Verdad? Óigame, hay algunos de ustedes que el jamón se está echando a perder en la mega y lo huelen hasta acá. ¿Tienen olfato? Imagínense aquel cuadro cuando Lázaro muere y dice que ya es día. Tenía 3 días de haber muerto ya. Y por ahí dicen, yo no lo sé, dicen que el olor de un humano muerto huele más que el de un animal. Entonces, imagínense aquel olor. Pero como Jesús viene y le da la orden a sus discípulos de que remuevan la piedra. ¿Usted no cree que los discípulos se quedaron así? Pero ¿cómo? Decían, hiede ya, se está descomponiendo ya. Y el Señor les dijo, remuevan la piedra. ¿A cuánto les conté esa anécdota de que yo salí como actor de esa anécdota? Hace años ya, iniciábamos la iglesia. Lázaro era el hermano José Guadalupe, ya estaba con nosotros. Pero hubo algo impresionante, un milagro tremendo, que cuando le doy la orden a ese Lázaro, salió con botas de la tumba. Salió atado y todo, y que veo las botas me impresioné, dije, gloria a Dios. Pero hermanos, cuando Jesús da la orden y le dice, Lázaro, ven fuera, yo creo que había unos escépticos ahí alrededor. ¿Cómo que ven fuera si ya está muerto? Apesta, está engusanado ya. ¿A los cuántos días cree usted que los gusanos empiezan a hacer su labor? Que algunos dicen, no, a mí no, a mí mejor que me cremen porque no quiero que los gusanos, sentir cuando los gusanos me están comiendo, pues ya no vas a sentir nada. ¿Verdad que muchos dicen así? No, mejor que me metan a la lumbre. Pues a lo mejor en la lumbre sí lo sientes, si estás medio vivo todavía, sí lo vas a sentir. Pero bueno, el punto es este. ¿Quién me quiere decir al cuánto tiempo de que un ser expira empieza la labor de los gusanitos? A ver. Bueno, ¿no cree que los gusanos ya habían aparecido para ese entonces? 3 días. ¿Ah? 3 días. Sin embargo, mucha gente se acercó nada más para ver si ocurría el milagro. ¿Cuántos de ustedes se les ha subido un gusanito aquí por la oreja o aquí en el cabello? ¿Ah? ¿Y qué se siente? ¿Para que no se siente nada agradable? El Señor le da la orden, Lázaro, ven fuera. Y entonces Jesús, como era el modelo y hacía sanidades de ese tipo en presencia de sus discípulos, quería enseñarles cómo se hacían. Y entonces le dice, cuando sale Lázaro,
desatadle y dejadle ir. Él no lo desató, él dio la orden, él lanzó la palabra de autoridad, pero los discípulos fueron los que desataron y quitaron aquellos vendajes que ataban físicamente a Lázaro. El Señor siempre se ha manifestado como un modelo para que hagan las cosas como Él. Jesucristo es el maestro y modelo de nuestras vidas y ministerios. Él nos da los pasos para poder imitarlo. Jesús enseñaba lo que hacía y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él mostró. Él no nos deja una laguna ahí para ver cómo se hacen las cosas. Él ha dejado establecido en su palabra cómo se deben de llevar las cosas. Se recuerda cuando aquellos discípulos lanzaron la red y dice: Señor, hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Y el Señor les dice uno de ellos: mas ahora en tu nombre lanzaré la red. El Señor nos deja un modelo de cómo hacer las cosas, pero a veces nosotros queremos hacerla de manera diferente. Cuando ellos lanzaron la red, dice que la red se rompía porque la segunda vez lo hicieron de la manera correcta. A veces quieres hacer tú las cosas de manera diferente, pero Jesús ya dejó establecido, porque Él mostró cómo, porque Él capacitó, pero también Él envió. Y cuando Él envía, respalda. Número 3, su presencia. La promesa de Cristo nos garantiza su presencia. Él dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Usted se ha sentido huérfano en algún momento? ¿Ah? Yo podría decir: bueno, ya no tengo papá, ya no tengo mamá, soy huérfano. ¿No? Tengo una gran familia, tengo a Jesús, ¿no? Pero no hay duda que hay algún momento donde nos hemos sentido huérfanos, como que nadie está con nosotros. Y el Señor dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En el Antiguo Testamento Dios le dio una promesa a Josué cuando era enviado a hacer una gran obra. Y esto es lo que el Señor le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora Jesús nos dice lo mismo a nosotros: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. No te dejaré ni te desampararé. Aunque todo el mundo te diera la espalda, yo no te voy a dejar, pero tampoco te voy a desamparar. Es una promesa que el Señor Jesús nos hace a nosotros. Su presencia nos garantiza el éxito, porque dice que solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Su presencia nos conecta con el cielo. Su presencia nos garantiza que siempre habrá una respuesta de su parte. Su presencia de éxito estará con nosotros a través del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Según Hechos 1:8, la presencia del Espíritu Santo en nosotros está con dos propósitos: recibir poder, pero también ser testigos. ¿Cuántos de los que están aquí realmente quieren ser testigos? A veces como que olvidamos el hecho de cuál es la razón por la cual tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Oiga, ¿se ha preguntado usted que el Espíritu Santo, que es santo, esté en mí? Voltea a ver a su hermano. A ver, voltea a ver a su hermano. Aunque lo dudes, el Espíritu Santo está en ella o en él. Pero es que tiene unas actitudes bien feas. El Espíritu Santo está ahí. Es que tiene unos arrebatos bien feos. El Espíritu Santo está ahí. Es que a veces hace unos megapanchotes. El Espíritu Santo está ahí.
Es que a veces patalea y manotea bien feo. Ahí el Espíritu está. Que lo tengas contristado y que no le des el lugar es otra cosa, pero el Espíritu Santo está ahí. ¿Ah? Bueno, se quedó así como incrédulo, así como que diciendo: el Espíritu Santo estará aquí en este, si ni me da el gasto, ¿estará el Espíritu Santo ahí? Si ni paga lo más elemental, ¿el Espíritu Santo estará en ese hermano cuando debe un montón en la cafetería? ¿Estará el Espíritu Santo ahí? Bueno, claro, el Espíritu Santo está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. El caso es que le demos lugar. El caso es que seamos guiados. Tú puedes hacer las obras de Cristo porque el Padre te ha escogido para mostrar su gloria a través de ti. En este tiempo de conquista, Él te comisionó a ti. Él te sigue enseñando a ti. Él te prometió su presencia. Levántate en el nombre de Cristo y haz su obra. Engrandece el reino de Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser verdaderos testigos? ¿A cuántos Jesús les ha enseñado cómo se tienen que hacer las cosas? ¿Cuántos tienen su presencia? Y no hay duda de que Él te comisionó. ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie en esta mañana, en esta tarde. Ponte de pie. Mientras nuestros hermanos del grupo pasan aquí al frente, estos 3 puntos son muy importantes en la vida de todo creyente. Jesús nos ha modelado, nos ha enseñado cómo hacer las cosas. Jesús nos ha comisionado, pero también nos ha dado su presencia y nos ha dado su autoridad, con el propósito de que seamos testigos, de que comuniquemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Si tú quieres ser un verdadero testigo y te identificas con estos puntos de modelaje, de la comisión que nos dio, de su presencia, de su autoridad, pasa aquí al frente. Queremos orar, queremos que el Espíritu Santo nos envuelva, nos sature, nos llene. Queremos que el Señor tome el control de nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos guíe toda verdad. Ven a Jesús y dile que tú necesitas un toque.